¿Qué hago? Entonces esperemos 2 minutos y pues si no empezamos, pues voy a escribir por el grupo. Em, Listo. Pues creo que no apareció nadie más. ¿Alguien me explica qué es lo de Betty la Fea y Shrek? Y Siento pues que es que nosotros pues nos colocamos de foto de perfil pues de series. Antes estábamos con Betty la Fea, pues ahora estamos con Shrek. ok, me siento vieja. Listo, bueno muchachos, entonces buenos días, voy a comenzar. Creo que son las 37. Entonces voy a comenzar presentándome. Soy Camila Guevara, soy estudiante de Ciencia Política y doble programa con Economía de la Universidad de los Andes. Estoy en último semestre de Ciencia Política y en sexto de Economía y adicionalmente también estoy cursando un minor o una opción en estudios sobre el desarrollo en la misma universidad. Tengo 19 años, no sé si acá habrá alguien que, que sea más grande que yo, me imagino que sí, siempre me pasa que soy la más pequeña en todos lados a donde voy, pero bueno. ¿Qué más les digo sobre mí? No soy de Bogotá, nací en Villavicencio, eh, pero me crié en la Colombia profunda, en el Guaviare y en el Baupés, es para mí mi verdadero hogar. ¿Qué otra cosa les puedo decir sobre mí? Me encanta el fútbol. De mis 19 años de vida he jugado 13 años fútbol. De hecho, me iba a dedicar a ser futbolista profesional, pero por elecciones de vida decidí continuar con la universidad y bueno, pues aquí estoy. Como les dije, entonces, digamos, ahorita en este momento me encuentro como en la zona rural de Villavicencio, por lo que la conexión a internet y eso, y además que está lloviendo todos los días, entonces es un poquito mala. Entonces, digamos, de pronto para el buen desarrollo de la clase y tampoco para que me vean esta cara destruida, porque yo soy de esas personas que pueden tener 40 años y le van a seguir teniendo ciencias políticas, sí, ciencia política. Y le va a seguir teniendo miedo a las agujas y hoy tuve como una mini operación ambulatoria, muchos exámenes, entonces tengo una cara destruida por lo que me voy a tomar la libertad al menos de un momento de dejar encendida la cámara y ver si se traba mucho, entonces la voy apagando. Voy a presentar, bueno, entonces por último, pues durante la clase si tienen alguna pregunta, me dicen, igualmente si tienen una pregunta acerca de quién soy, de qué hago, de las carreras que estudio, eh, de cómo ser una foránea en Bogotá, vivo en Bogotá hace 3 años. Eh, con mucho gusto, aquí estoy, o algún consejo para el ICFES, quieren saber cómo me fue en el ICFES o algo así. Nada, pues me avisan. Bueno, voy a compartir. Me perdí la intro. ¿Qué estudio? Estudio Ciencia Política y Economía. Entonces, pues si no hay otra pregunta, voy a compartir pantalla. ¿Profe, cuánto sacó en el IFES? Saqué 400. Pero fue porque, bueno, de hecho es que
Yo he sido una ñoña toda mi vida, pero digamos que en el ICFES para mí siempre había sido como, qué denso, porque yo soy una persona que soy muy ansiosa y, y creo que, eso, que son como 8 horas, creo que son 4 horas por cartilla, no sé. Entonces a mí cuando yo presentaba los simulacros yo me quedaba dormida o de la ansiedad de, digamos que eran muchas preguntas no contestadas o cosas así. Entonces digamos que más para los tips para, digamos, haberme sacado como un buen puntaje, fue como aprender a manejar esa ansiedad y como eso, o sea, más que tips de, sí, de lo que nosotros estamos tratando de hacer, de enseñarles a ustedes de compartir conocimientos, digamos, también les puedo ayudar el que quiera como a saber controlar esa ansiedad que, digamos, ha sido como una batalla titánica para mí, no solamente en lo del ICFES, sino también en esta época universitaria. Me imagino que ustedes están eh, sí, de hecho es muy fácil. De hecho, es que hay una beca que se llama, bueno, no sé, aquí está el coordinador y yo acá hablando con ustedes, pero y no dando bien la clase. Pero bueno, rápido les voy a contar. De hecho, es que en los Andes hay un programa que se llama Yo Quiero Estudiar. De hecho, que no es tan difícil entrar. Digamos, lo que tú tienes que sacarte, creo que si no estoy mal, es un puntaje de 300, de 380 o menos. Creo que es que el nuevo rector es muy teso. Entonces, Alejandro Gaviria es excelente y creo que él bajó el rango del puntaje, no sé, creo que ahora está como en 370. Eh, y es muy fácil entrar, solamente tienes que sacar ese puntaje y digamos el proceso es que a ti te ve, pues es un préstamo condonable, no es una beca. Entonces tú estudias toda tu carrera, tus 8 semestres, y cuando sales tienes que pagar el 30% de tu carrera. Entonces digamos que, no sé, terminarías pagando, supongamos que te valió 100 millones, no sé, qué sé yo, terminarías pagando 3.33 millones, pero eso lo puedes pagar como a toda tu vida. Y de hecho, digamos, lo chévere es que, digamos, los Andes pues te da algunas facilidades de laborales, entonces, digamos, muchas veces vas a salir con un trabajo y digamos que cuando empiezas a ganar, creo que más de 2 salarios mínimos, puedes empezar a pagar el crédito. O sea, no es como, digamos, el ICETEX, que muchas veces te va a colgar de acá, sino ellos te van a entender. Pero bueno, eh, igual les dejo mi número por si tienen alguna pregunta, duda de lo que hablamos. Ahora sí voy a presentar, a ver, toda mi pantalla. Siento como una viejita. No, ¿qué es esto? Compartir. Eh, entiendo a mis profesores de la universidad. Eh, ¿Cómo es que se llama ese convenio? dime, alguien me habló. ¿Cómo es que se llama ese convenio? Qué pena. Y se llama Quiero Estudiar, la beca. Es una forma de financiamiento que te da los Andes, además de Generación E, que es lo que da el gobierno. La beca como tal se llama Quiero Estudiar y es una excelente oportunidad y además los creadores es que ellos te dan algo que se llama FOPRE, que es, digamos, para ayuda de copia y transporte. Entonces tú te postulas, para eso no necesitas nota, simplemente pues dices que lo necesitas dada tu situación y ellos, digamos, al mes creo que te dan como casi 500.000 pesos, 412.000 pesos para copias, transporte y comida. Pero bueno, alguien me dice cómo por favor compartir una pantalla, una ventana, no. Oscar, ok, compartir. Pero con esto en la parte inferior derecha. Ah, Yo ok, tengo ya, ya entendí. En el calendario está el número de Camilo. Sí, creo que sí, no sé. De hecho, igual yo se los dejo escritos a ustedes acá. ¿Están viendo? Es que yo no estoy viendo nada. ¿Sí? Alguien que por favor me hable. Sí, 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 estamos viendo. Sí, la ahí vemos la estamos viendo. presentación. Ok, Sí, está bien. okay. Y aquí están viendo ahora ustedes su pantalla. Top. Sí. Listo. Entonces, como pudieron ver en el calendario, como pues, voy a poner aquí esto, no lo voy a dejar así. Como pudieron ver en el calendario y como están viendo ahora la primera diapositiva, la clase que les voy a dar hoy a ustedes es acerca de las primeras civilizaciones americanas
o las civilizaciones indoamericanas, entre las cuales se pueden destacar la maya, la azteca y la inca, aunque también les voy a hablar de la civilización olmeca y la civilización, discúlpenme que soy muy mala con los nombres de pronunciar, tolteca. Entonces, para primero dar algo de contexto, vamos a hablar del poblamiento de América. Imagino que en la clase posterior, algo así, creo que era de geografía, entonces ustedes van a tener frescos algunos conceptos. Entonces, digamos que normalmente uno cree que el inicio de la historia americana se dio con la llegada de Colón de América, de Colón a América, hasta no sabemos la fecha de memoria, ¿no? 1492. Pero ustedes nos han preguntado que, digamos, cuando llegó Colón a América, el primer contacto con esos pequeños pueblos que había indígenas, ¿cómo llegaron a América antes de Colón? Entonces, digamos, para el poblamiento de América existen muchas tesis, ¿sí? La tesis más generalizada es que a través de Asia, o el primer hombre que llegó a América llegó a través de Asia hace 40.000 años, en las épocas de glaciación, a través del estrecho de Bering. Me imagino que ustedes lo han escuchado, es algo muy famoso, que se dio en el colegio, etc. Entonces, que se dice que el primer acercamiento o la primera llegada del hombre se dio a través de Asia por el estrecho de Bering a América, y que después de eso digamos como que le sucedieron o siguieron otras expediciones por mar. Pero digamos así como existe esa tesis, también hay otras que dicen que, por ejemplo, los polinesios, esos que retratan en las películas de Moana, aquí les voy a dar muchas referencias de películas, ¿no? Yo soy una amante al cine total y a las series. Entonces, como estos polinesios que veíamos en las películas de Moana, dicen que estos también fueron que llegaron antes del ser humano a través de Asia, que fueron los polinesios que tuvieron el primer contacto con el continente. De hecho, en la siguiente diapositiva que les voy a mostrar, la civilización olmeca tiene unas cabezas, unas estatuas que, digamos, tienen mucha similitud con estatuas o cosas que podemos, no sé, hacer semejanzas en lo que pasaba en las Indias, en la Polinesia, por decirlo así. Y también dicen, hay otras tesis que dicen que, por ejemplo, que para el siglo X antes de Cristo, los vikingos también llegaron a tierras americanas, a la parte norte del continente. De hecho, no sé si a alguno le gusta Vikingos. ¿Se han visto la serie Vikingos? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Entonces, digamos, si ya terminaron la última temporada, saben que se va a estrenar otra, y de hecho en esta nueva temporada van a hablar sobre cómo los vikingos llegaron a América, ¿sí? Van a ir Uber y su esposa van a ir a América. Y entonces, digamos, aquí se está tratando también otra tesis que dice que los vikingos en el siglo X llegaron a América, y de hecho hay no sé, pruebas científicas que dicen que en un estudio de momias en Islandia se encontraron genes genes indígenas americanos, indoamericanos. Entonces, como pues les acabo de decir, hay como muchas tesis acerca del poblamiento de América, pero digamos como que la más reforzada y la que tiene mayor prestigio es que el ser humano pobló América desde Asia a través del estrecho de Bering. Entonces, digamos que usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué el ser humano decidió irse de Asia a otro continente? Bueno, entonces digamos que anteriormente esta sociedad, su estilo de vida era un estilo nómada, entonces que se movían a través de su espacio tratando de buscar alimento, refugio, del clima voraz, y digamos, esta misma teoría dice que estas personas que se movieron de Asia hacia América lo hicieron siguiendo la ruta de los animales que ellos más que todo utilizaban para consumir. Entonces, digamos que los estudiosos distinguen tres etapas de estudio de estas culturas indígenas. La primera llamada preclásica, la segunda llamada clásica y una tercera llamada prehispánica o postclásica, que es donde como que se da la mayor caída de estas civilizaciones o de estos imperios. Entonces, digamos que más que todo el grupo de culturas que les voy a comentar ahora se pueden dividir en dos grupos grandes, que son las civilizaciones mesoamericanas y las civilizaciones andinas.
siendo las civilizaciones mesoamericanas las que estaban más ubicadas hacia el centro y el Golfo de México, y las andinas, como la Inca, que estaban ya ubicadas en la cordillera andina, ¿sí? Entonces, regálenme un momento, yo creo que, uy, esperen que es que mi computador está fallando, entonces, regálenme un momento, cortar esto. Entonces, pues, como le estaba diciendo, perdón, apagué la cámara, es que de verdad es como un poquito difícil acá, pero bueno. Entonces, como les estaba diciendo, muchachos, durante miles de años, como que estos grupos de humanos que fueron viniendo a través del estrecho de Bering y en barcos, fueron distribuyéndose desde el extremo norte del continente, puede decirse la Antártida, por todo lo que les había mencionado antes, como la cordillera de los Andes y el área de Mesoamérica. Entonces, estos grupos, como también les había dicho antes, llevaban como una vida nómada y en consecuencia sus economías estaban limitadas por la caza de animales, la recolección de... esperen que no les estoy mostrando la diapositiva. La recolección de frutos silvestres y la pesca, y por ende pues siempre se iban a trasladar buscando nuevas y mejores fuentes de alimento y refugio. Entonces, a partir del dominio de las técnicas de agricultura, porque ustedes me van a decir, bueno, si ellos llevaban un estilo de vida nómada, ¿cómo surgieron esas civilizaciones? Entonces, esas civilizaciones surgieron gracias al dominio de las técnicas de la agricultura, que facilitaron que estos pueblos comenzaran a establecerse en algunas zonas en forma permanente, construyendo edificaciones y creando las bases de las civilizaciones americanas de las que les voy a hablar más adelante. Entonces, digamos que los estudiosos, como yo les había dicho, distinguen las 3 etapas de estudio. Entonces, digamos, la preclásica, entonces, no sé si se pueden ver en la imagen, ¿la ven más de cerca? Bueno, los estudiosos distinguen y dicen que la etapa preclásica va entre 1500 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. Y como que esta etapa primaria representa el nacimiento de la vida en las aldeas y también el surgimiento de una de las más grandes civilizaciones o de la civilización primaria de las demás, que es la cultura olmeca en México, y eso hablando de la parte mesoamericana. Y la civilización, aquí abajo se dice, bueno, no aparece en la imagen, pero es la civilización Chavín en Perú, que también ese va a ser un abrebocas a lo que va a ser la civilización Inca mucho más adelante. Entonces, tanto en Mesoamérica como en el área andina, digamos que fue como que fueron las áreas más densamente pobladas de todo el continente y donde se concentraron estas poblaciones indoamericanas. Entonces, ya hablando como del periodo clásico, este periodo va de entre el 200 y el 900 después de Cristo. ¿Qué más les puedo decir así del periodo clásico? Bueno, digamos que más bien fue como tal el desarrollo y ya la fortificación de estos imperios para dar paso al periodo prehispánico o postclásico, que abarca los últimos 500 años de la historia precolombina. Entonces, digamos que esto representa como ya el periodo de crisis de estos imperios, en donde ya se empieza a ver como la llegada de los españoles y las primeras pistas de la conquista. Entonces, voy a alejar un poco. Entonces, la primera cultura o civilización de la que les voy a hablar es la cultura olmeca. Entonces, esta cultura pues, fue una civilización antigua, precolombina, que habitó en las tierras del centro y sur de México durante el periodo preclásico en Mesoamérica. Entonces, como les dije, el periodo preclásico va desde 1500 hasta el 200 después de Cristo. Entonces,
alrededor del 900 antes de Cristo, los olmecas ocuparon una región selvática del actual territorio del México, lo que les estaba diciendo. Y algo interesante, digamos, o que va a ser distintivo en esta primera civilización, es que como tal, ya hablando de conceptos más de sociales y esto, nunca formaron un estado unificado, ¿sí? Sino que eran más bien distintas comunidades que compartían una misma forma de pensar y entender el mundo en el que vivían. Y esto va a ser muy importante porque va a ser una distinción entre más adelante en lo que va a ser como, no sé, el imperio azteca y digamos también la civilización maya, ¿sí? Porque eso también pasaba con la civilización maya, que digamos es una civilización antigua que tuvo su apogeo como imperio, pero que después empezó a desintegrarse y quedar más como pequeñas comunidades que compartían una forma de pensar, una religión y eso, pero no eran como tal un estado unificado y central y gobernado por un solo ente, ¿sí? Entonces, ya hablando, digamos, de lo que hacían los olmecas, a qué se dedicaban, ellos, pues, la mayoría perdón un momento, que la mayoría de estas civilizaciones se dedicaban era a labores agrícolas. ¿Cómo vivían? Pues ellos habitaban en pequeños pueblos situados en una aldea central denominados centros ceremoniales. Ojo con esta palabra de centros ceremoniales, es muy importante. En los centros ceremoniales, pues se concentraban distintas edificaciones como funciones ceremoniales, principalmente religiosas y de culto. ¿Qué pasa con estos centros ceremoniales? Digamos, antes estos estados eran estados teocráticos. ¿Alguien sabe qué es un estado teocrático? ¿Chichun? ¿Nadie? ¿No? Teo es Dios, ¿no? Dios, La religión, ¿no? Teo es Dios, Sí, entonces sería como religión. casi exacto. o Dios. Exacto. Entonces, al ser perfectos, respondieron muy bien. Entonces, digamos, hacer estos estados teocráticos, su eje central era ese dios y por ende, digamos, la ciudad empezó a expandirse alrededor de los centros ceremoniales. Entonces, imagínense que la semilla de la civilización o la semilla de la urbanización, por decirlo entre comillas, de estas culturas, era pues eran los centros ceremoniales y porque era como lo más importante y a partir de ahí pues empezaban a crearse casas o a expandirse más cosas. Entonces, digamos, se supone que en estos centros ceremoniales pues, iban a vivir los sacerdotes, que como eran un estado teocrático, estos individuos, los sacerdotes, eran como un ente muy importante en la jerarquía de estas sociedades. Y los sacerdotes, por ejemplo, en la cultura olmeca, cumplían la función de ser como, o lo que ellos decían ser los mediadores entre los hombres y las divinidades. Entonces, como les dije, que esto también es muy importante en estas civilizaciones o en esta época, y lo recalco, los sacerdotes no solo eran figuras religiosas, sino también eran figuras políticas, o sea, su poder era absoluto. Por lo que, o sea, como les dije, pues es una sociedad teocrática, entonces, digamos, los sacerdotes no solamente, digamos, ustedes pueden, no sé si han visto Edad Media ya, bueno, pueden empezar como a relacionar y decir que listo, mientras en Europa, digamos, para esta época se estaba dando la Edad Media y que en la Edad Media también los sacerdotes eran una figura de poder político y no solo religioso, esto también pasaba en el continente americano, ¿sí? Entonces, digamos que aunque se estaban desarrollando hitos históricos diferentes en cada continente, digamos, sí tenían algunas cosas en común. Entonces, ya como último, y es que no sé por qué se ve así, okay. Listo, entonces ya digamos hablando de las mayores atribuciones que pudieron dejarnos estas civilizaciones, se me olvidaba, entonces aquí digamos en la foto, es que yo no sé si ustedes se han visto Moana, creo que cualquiera se ha visto Moana, no sé. Entonces la cara de la gente de los dibujitos polinesios, no sé si se les parece a la foto de la escultura que está ahí. Entonces digamos por eso es que dicen que los polinesios llegaron a América. Y de hecho si ustedes miran la isla de Pascua, la que queda en Chile, con las figuras y las cabezas, eso también es como muy polinesio y todo esto. Entonces ya volviendo a lo que les iba a decir, como las principales atribuciones que nos dejó
esta cultura en específico es digamos, a la creación yo hablando de fútbol, a la creación del juego de pelota mesoamericano, ¿sí? Que digamos que sí, suena recreativo, pero digamos que este juego tenía, y lo interesante era que tenía como fines religiosos, ¿sí? Digamos que creo que el perdedor era sacrificado, digamos, jugar un partido de fútbol y tú pierdes y te cortó la cabeza. Más o menos eso era así. Entonces, también les puso una imagen de la epigrafía, de la escritura, porque, digamos, esto fue como una invención importante y también, digamos, ya hablando de matemáticas y del aporte numérico, algo importante fue que ellos en su forma de conteo incluyeron el número cero, que eso es algo distintivo frente a otras, qué sé yo, civilizaciones como la azteca. Entonces, nada, y ya. Y lo último es que, digamos, en términos de urbanización y eso, como el que dice Machu Picchu, Perú, para los olmecas en México, digamos, lo más distintivo era la existencia de estas cabezas de cerámica. No sé, ¿alguna pregunta a esta cultura? Sigo. Entonces, señora, ¿alguien habló? Yo tengo una pregunta. ¿A Sí. qué dioses veneraban la cultura? Digamos que ellos eran uy, es que se me termina el nombre de esa que, bueno, ellos adoraban a muchos dioses, pero algo distintivo de estas culturas, pero pues era que ellos adoraban a dioses de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si no estoy mal, creo que es la Olmeca, que también da unos principios para la civilización maya. Ellos dividían el mundo en tres partes. Ellos dividían el mundo entre el cosmos, la tierra y otra cosa. Entonces, que creo que era el infierno, pero ellos le tenían otro nombre. Pero entonces ellos eran politeístas, ellos adoraban muchos dioses y eran panteístas, creo que sí es así, porque adoraban dioses relacionados con la naturaleza. Ya más adelante les voy a hablar de Quetzalcóatl y el dios serpiente. Me imagino que han tenido que leer eso en lectura crítica, pero son dioses que otras civilizaciones adoraban, que es la azteca para Quetzalcóatl. Y si no estoy mal, por ejemplo, no sé, un ejemplo de la cultura olmeca, un dios que ellos adoraban era el dios de la lluvia, por eso les decía panteístas, como que ellos adoraban a los dioses de la naturaleza, y por eso hacían sacrificios y como yo les decía, el eje central de estas civilizaciones pues era la agricultura, pues entonces todo tenía que girar a que esa agricultura se diera de una buena forma. Entonces, como necesitaban que esa agricultura se diera de una buena forma y como para esa época, entonces la explicación del fenómeno se la adoraciones de forma panteísta a dioses como el dios de la lluvia que se llamaba Shaka, si no estoy mal. Les voy a buscar una foto y se las voy a enviar, pero se las debo. Pero sí, ¿te quedó claro? Otra pregunta. Es que los dioses de ellos eran como en náhuatl, y yo para pronunciación de eso sí estoy, pero grave. Entonces no sé si otra pregunta o quieren que siga con la cultura maya. No sé quién hizo la pregunta. En cuanto a la Olmeca, esto se conoce como bueno, dentro del periodo histórico como 900 antes de Cristo, ¿sí? Es que no alcancé a leer. Sí. Este es el periodo preclásico y el periodo preclásico va desde 1500 antes de Cristo y después de Cristo. Y específicamente la civilización olmeca se centra en el 900 antes de Cristo. O sea, sí es un poco confuso porque como vamos de 1500 a 200, pues lo importante aquí es el antes de Cristo y el después de Cristo, ¿sí? Por eso más o menos ellos como pues el nacimiento o donde los historiadores puntualizan el origen de esta civilización es en el 900 antes de Cristo. ¿Otra pregunta? Gracias. No, a ti por preguntar.
Entonces, uy, me estoy asando de calor. Entonces vamos con la civilización maya. Ah, de hecho, miren, acá hay una cosa del juego de pelota, ¿no? Miren, de unos dibujitos que parecen la libreta de Nacho. No sé si ustedes alguna vez estuvieron con eso. Entonces, bueno, hablemos de la cultura maya. Entonces, algo característico de esta civilización, alguien escribió por el chat, los supercampeones de la antigüedad. Sí, de hecho, diría que este es Benji Price y este es Oliver y se me olvidó el apellido. De hecho, un fun fact es que yo era bien adicta a esa serie y yo tengo un labrador cachorro y mi labrador se llama Benji en honor a Benjamin Price. Bueno, sí, soy medio friki, pero bueno. Entonces, como les estaba diciendo, algo característico de esta civilización es que fue una de las civilizaciones o de las sociedades más pobladas y dinámicas del mundo, ¿sí? Digamos, algo característico que podemos notar en términos de cultura de esta sociedad es la escritura, la epigrafía y el, mejor dicho, famosísimo calendario maya del 2012, eso, ustedes ya se saben de memoria todo eso. Listo. Entonces, pero pues cabe mencionar que de hecho está algo aquí que quiero puntualizar con las cosas de Hollywood y todo esto, que siempre que tratan de hablar de culturas prehispánicas y bueno, indoamericanas, como estamos hablando hoy, siempre como que lo primero que tú escuchas es cultura maya. Y como vimos ahorita, digamos, ellos no son los que inventaron la escritura ni nada, porque antes de ellos, la cultura olmeca, como yo les había dicho, inventaron el cero, ya tenían como un proceso de escritura. Entonces, digamos, como que los mayas no son los únicos que abarcan el protagonismo en estas civilizaciones indoamericanas, como nos lo quiere hacer saber Hollywood, tratando de enseñarnos y enterrando nuestra cultura. Pero bueno, entonces... la civilización maya también es una civilización que se estableció en el periodo preclásico y que se desarrolló entre el 2000 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Entonces, si se dan cuenta, entonces el origen de la primera fue el 900 antes de Cristo al 2000 antes de Cristo, son 1100 años ya desde una civilización a otra. Entonces, como que de acuerdo con la cronología mesoamericana, digamos, en lo que se puede encontrar de la literatura de esto, muchas ciudades alcanzaron su desarrollo, su cúspide, en el periodo clásico, entre 250 después de Cristo a 900 después de Cristo. ¿Alguien dijo algo? No, María, yo sé, y no por el colegio. Sí, ignórenos. No, me parece interesante. Yo de hecho creo mucho en el aprendizaje a través de las redes sociales, películas y cosas así y demás. De hecho, un paréntesis es que una de las clases que yo tuve en la universidad y que más me marcó se llamaba Guerra Fría, Cine, Blues y Rock and Roll. Y nos enseñaban, de hecho es una clase de universidad, ¿no? Nos enseñaban como contracultura y política de la Guerra Fría y pues política internacional a través de películas y música de los Beatles o Rolling Stones. Entonces, de hecho hay muchas formas de aprender nuevas, más didácticas que simplemente ponerse a dictar. Y de hecho muchas veces a uno se le va a quedar mal esa información cuando algo le causa risa o le recuerda algo de la infancia. No sé. Entonces, continúo. Entonces, pueden ver que, digamos, la cultura maya es una cultura que entonces va a abarcar dos periodos, va a abarcar el periodo clásico como el periodo de su surgimiento, ¿sí? De su formación, y ya su periodo de cúspide, como de mayor realización, va a trasladarse al otro periodo, el periodo clásico entre el 250 después de Cristo al 900 después de Cristo. Ya hablando, digamos, de su ubicación, ellos vivieron en el sur y sureste de México, en Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, eso no es como algo de Cancún, creo que eso es como Cancún, ¿no? Y Chiapas. Y entonces partes de Guatemala, Honduras y Belice. Entonces, ya hablando de la religión, porque veo que es algo que les gusta, porque a mí me preguntó el Dios,
Ellos son una religión panteísta, ya que adoraban pues, a la naturaleza y los fenómenos atmosféricos y todo esto que yo les había dicho. También era una religión politeísta, ya que adoraban a varios dioses, y digamos que en términos de sacrificios, los mayas sí practicaban sacrificios de seres humanos y animales como para renovar y establecer relaciones con el mundo de los dioses. Entonces digamos que esto es muy interesante porque para el que dijo que sí veía vikingos, pues eso es algo también que se ve mucho en esa serie, ¿no? Entonces digamos que son civilizaciones distintas, pero tenían una forma, una idiosincrasia, una forma de ver el mundo muy parecida, aunque estuvieran alejados por kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, que buscaban que esa sangre del ser humano y que sacrificaban en la mesa de sacrificios renovara su relación con los dioses y que les trajeran nuevas cosechas, y bueno, ustedes saben la cháchara que viene después de eso. Entonces digamos, no sé, algo para ser más específicos, los mayas normalmente sacrificaban animales pequeños como pavos y codornices, pero en ocasiones especiales, no sé, como un entierro o un festejo relacionado con el rey, no sé, algo ya escalonado en la pirámide social, ya se dedicaban a sacrificar humanos, ¿no? No era que cada fin de semana, bueno, hoy le toca sacrificarse a usted, no. Normalmente ellos sacrificaban, eran animales pequeños, pero para ocasiones especiales sacrificaban sacrificaban humanos. Entonces, digamos, yo no sé si ustedes han oído no es que yo no sé si es un chiste, yo tengo un sentido del humor tan malo a veces, hay un chiste que dice de cómo veían, digamos, los españoles cuando llegaron a este tipo de civilizaciones. Entonces, no es un chiste, es como una historia, que había una vez un español que se perdió en la selva de México, y que entonces lo atraparon uno de estos guardias de alguna de estas mayas, aztecas, bueno. Y que entonces al tipo lo iban a matar, lo iban a sacrificar. Entonces el man, creyéndose más inteligente, dijo no, porque el man, no sé, que los españoles creyéndose mejores que estas civilizaciones, el man dijo, no, yo me conozco los ciclos de la luna y me conozco que va a haber un eclipse, un medio eclipse, y entonces voy a tratar de engañar a estos indiecitos. Entonces el tipo le dice la historia que el tipo les dice a los manes, vean, si ustedes me sacrifican, la luna se va a oscurecer, ¿sí? Porque yo soy el dios de yo no sé qué y yo no sé cómo. Entonces resulta que el man, confiado de que no lo iban a matar, porque mejor dicho, los quedó matados porque él dijo que iba a haber un eclipse y que si no lo mataban, se iba a oscurecer la tierra, bla, bla, bla. El man fresco, no. Cuando menos se dio cuenta fue que, ¡pum!, le sacaron el corazón. Y era porque, contrario a lo que él creía, esos indiecitos, los mayas, tenían un conocimiento de la cosmología muy grande, ¿sí? Entonces, digamos, y eso es un paso más a algo que les quiero contar, es que, digamos, digamos, lo que ya existía, digamos, con no sé, el conteo del cero y la forma en que ellos utilizaban las matemáticas, ellos pudieron estudiar los astros y, de hecho, nos evidencia que eran civilizaciones muy avanzadas, ¿no? Con mucho entendimiento. Y que ya más adelante les voy a hablar un poco de por qué sí eran tan avanzadas, civilizadas y todo eso, que las llevó al fracaso, ¿sí? En términos de la civilización maya. Entonces, como les decía, los mayas desarrollaron un gran conocimiento astronómico, tenían un sistema de escritura de jeroglíficos, los códex, y creían, digamos que el calendario maya, y que digamos el conteo y el estudio de estos astros les ayudaba mucho, porque como les decía, la agricultura era un factor muy importante en esa sociedad. El estudio de estos astros era como una forma de innovación para ellos tener el control de los cultivos. Entonces, una vez más, la religión y la agricultura, dos cosas muy importantes en esta civilización, jugaban una forma muy importante en cómo se condicionaban, digamos, los hábitos o las cosas que se hacían en esa época. Y digamos que hablando ya de la decadencia del imperio, la degradación del imperio, esto se dio después del año 900 después de Cristo,
donde todos los centros importantes mayas se cubrieron como de, no sé, selva, y su memoria se perdió pues hasta nuestros días, gracias a que la arqueología pues ha encontrado grandes centros y esto. Entonces vamos, ¿qué sigue? Civilización azteca. Entonces déjenme sacar un momento mis notas. Bueno, ¿alguna pregunta de esta civilización? ¿Algo que quieran saber? ¿No? Bueno. Pues vamos a hablar de la cultura azteca. Entonces, ya hablando de algo de pronto que les puede sonar más, más familiar, pues digamos los aztecas se establecieron en México, en cerca a un lago, el lago Texcoco, creo que era así, y a partir de alrededor de ese lago Texcoco se construyó una de las ciudades más, o de los centros urbanos más reconocidos dentro de estas civilizaciones, lo que para mí es, que es Tecnocictlán. Tecnocictlán. Nada, entonces digamos que este imperio, digamos, los aztecas, a diferencia de los mayas, esto es muy importante, digamos, porque sí, se suelen confundir mucho, pues porque ambas son situadas en México, y ya, pues, pero de hecho, digamos, una de las mayores diferencias, ahora que voy a hablar de los aztecas, es que mientras los mayas estaban en decadencia hacia el 900 después de Cristo, hacia 1325, en el siglo XIV, los aztecas estaban empezando la cúspide de su imperio. Entonces, digamos que es como una antecede a la otra, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, digamos que una de las características de la cultura azteca o del pueblo azteca es que eran pueblos guerreros, eran sí, pueblos muy guerreros, y algo importante, digamos, de la cultura azteca, de esta civilización, es que esta civilización va desde el siglo XIV hasta 1521, desde 1320 y algo, me disculparán, creo que es 22, hasta 1521, con la llegada de los españoles, que ya fue el cuento de Francisco Pizarro y todo esto. Y que digamos que la decadencia, digamos, de este imperio más que todo, la razón de la decadencia del imperio azteca fue por la llegada de los españoles, y por la conquista de los españoles, más que la civilización maya, fue decayéndose, digamos, con el pasar de los años por falta de control estatal. Entonces, ¿a qué me refiero yo con falta de control estatal? Digamos, imagínense a la civilización maya como pequeños pueblos autónomos cada uno, ¿sí? Tratar yo de mantener una civilización cuando eran pequeños puntos míos donde yo no tenía control alguno, donde la mayor fuente de gobernabilidad que yo tenía como cacique o algo así, era un sacerdote, y que muchas veces con el pasar de los años la imagen de los sacerdotes se iba a ir deteriorando. Entonces para mí era muy difícil mantener el control de estas muchas comunidades que solamente estábamos unidas por creencias y cosas así. Entonces era como muy débil esa relación, esos lazos que nos unían, que a la larga llevó como al deterioramiento del imperio. Y no es que el imperio maya haya fracasado y haya desaparecido, porque de hecho actualmente, digamos, los rasgos de los mexicanos más propios, se dicen que son de ascendencia maya. Uy, me regalan 5 que se me va a descargar el computador. Espera. Perdón, es que estoy buscando una toma que sea bien.
Ya, es que creo que hasta los mayas tenían mejor conectividad que yo. Listo, esperen. Entonces acá está. Listo, entonces yo les estaba diciendo que, bueno, la dificultad como de mantener estas civilizaciones porque estaban muy dispersas y no había algo que hiciera cohesión entre ellas, más fuerte que, digamos, las creencias. Y digamos que como tal no desapareció, sino que cada comunidad maya fue haciéndose más autónoma, lo que hizo que como tal conocerse la civilización maya como un centro unitario fuera más difícil, ¿no? Pero no estoy diciendo que se extinguió totalmente porque, digamos, los mexicanos, propios mexicanos que se ven hoy en día, como Mamá Coco, hablando de Coco, digamos, ella, esa parte en donde se va a la película, se me va el nombre, ella, digamos, era de ascendencia maya, ¿sí? Y digamos, hablando de los aztecas, el final de los aztecas fue más porque, digamos, ellos sí eran un imperio, y hablando de imperio, algo característico de los imperios, no sé, no creo que eso lo verán más adelante, es que los imperios buscaban era una expansión colonial, buscaban conquistar territorio y el poderío del imperio se medía a través de la cantidad de territorio que ellos conquistaban. Y de hecho, en su cúspide, el imperio azteca llegó como a colonizar muchos pueblos y digamos, los españoles como tal, que esto ya es para el periodo prehispánico, los españoles como tal, ellos solos no derrotaron al imperio azteca porque ellos eran los más, o sea, entre todas las civilizaciones que les voy a hablar, los aztecas eran como los guerreros más destacados. Y los españoles, ellos solamente no los pudieron vencer a ellos, sino fueron los españoles en conjunto con esos pueblos indígenas que se sentían oprimidos por esos imperios, ¿sí? Que se sentían bajo el gobierno de un líder déspota y que se aburrieron y dijeron, listo, pues el enemigo de mi amigo, ¿cómo es? Sí, es el enemigo de mi amigo es mi amigo. Eso. Sí. Entonces véanlo así, entonces ya los españoles dijeron, bueno, les vamos a quitar el yugo, pero pues al final puede pasar de Guatemala a Guatepeor, pero pues eso ya es otra historia. Entonces, digamos, en tanto ubicación, acá se puede decir que Oaxaca, la costa de Chiapas, el estado de Hidalgo y parte de Guatemala, de lo que es Guatemala, fue como la ubicación geográfica de los aztecas. En esta foto me parece muy chévere porque se miran las migraciones de este imperio, pero en tanto a la religión, hablando de religión, los aztecas eran politeístas y creían, por ejemplo, otra vez hablando del panteísmo, creían que si la sangre humana no era ofrecida al dios Sol, este dejaría de funcionar y se apagaría como llenando el mundo de oscuridad, ¿no? Muy tétrico. Los sacrificios humanos, y aquí van los nombres de los dioses, eran bueno, se los voy a escribir. Son rarísimos esos nombres. Vamos a escribirlos acá. Popol Vuh. Sí, el Popol Vuh. Eran Huitz. Sí, Po. Y este era el dios de la guerra para ellos. Y Texcatliplo, que es como el dios del sol, pero bueno, no creo que les vayan a preguntar como el nombre exacto de eso, sino lo importante acá es que eran panteístas y politeístas, y que ya saben qué significa el panteísmo y el politeísmo. Y entonces, digamos, algo interesante otra vez de cómo era la concepción del mundo de estas civilizaciones, los aztecas creían que el mundo había sido creado 4 veces. Ha creado y destruido 4 veces, como un intento, error. Y luego los dioses, ya después del cuarto intento, en el 5º intento, los dioses del universo para ellos crearon un mejor mundo. Y ellos mismos hicieron la tierra, separado del cielo. Y ahí aparece el famoso Quetzalcóatl, que dicen que el dios Quetzalcóatl fue el que creó a los hombres y a las plantas. Entonces para que hay Quetzalcóatl sería como, no sé, Dios y esto. Entonces, hablando de la formación del Estado, que sí es algo que me parece muy importante, el Estado azteca fue teocrático, otra característica
muy importante de estas civilizaciones, porque, a ver, el emperador, perdón si repito tanto esto, era considerado de origen divino y los sacerdotes tenían como no solamente cargo religioso, sino cargo político. Un resumen de un estado teocrático. Listo, no. A ver, ¿qué más? ¿Qué les puedo hablar? Bueno, del Estado, también podemos hablar de las leyes del Estado azteca, digamos, hablarles un poco como de la parte judicial de los estados de esa época. Entonces, digamos que, imagínense si sacrificaban gente, cómo eran las leyes y los castigos, severos para cualquier delito y para el infractor. Y digamos que hablando otra vez del imperio como tal, del Estado unitario, de la diferencia entre los mayas, que acá el Estado sí era más centralizado en términos de que por ejemplo, a ver, hablando de recaudación de impuestos, por ejemplo, digamos, funcionarios. A ver, ¿cómo digo esto? Entonces, digamos que los funcionarios eran sí, como su nombre lo indica, trabajaban para el emperador y ellos se encargaban de centralizar y almacenar como los productos y todo el recaudo, o sea, digamos que eran recaudadores de impuestos, ellos iban a tal aldea y me devolvían la plata como tal al centro del imperio azteca. Más, por ejemplo, en la cultura maya no era algo así, no era que toda la recolección de impuestos iba para un solo imperio, sino, digamos, esas comunidades eran más autónomas, ¿sí? Entonces, si ven por qué, digamos, los aztecas decidieron irse y acabar con los pueblos subyugados de los aztecas. Entonces, bueno, lo mismo, eran muy guerreros, la mayoría de pueblos conquistados eran a través de guerras dentro del mismo territorio, y que sí, lo mismo, o sea, la característica principal de esta cultura en específico era su importante fuerza militar que les ayudó a conseguir la expansión territorial que tanto les he hablado. La máxima extensión de los dominios se produjo en tiempos y yo sé que este nombre lo han escuchado, de Moctezuma, el emperador azteca, que estuvo hasta la llegada de los españoles. Y ya no, pues no sé, ¿tienen alguna pregunta sobre esta civilización? Sí, yo quería preguntar, ¿tenían algún tipo de sistema educativo? Y como eran pues grandes guerreros y esto, los hombres en general estaban igual obligados a participar en el ejército, ¿cómo se definía eso? Sí, sí tenían un sistema educativo, es que déjame porque creo que si no estoy mal, hablando de definición de roles de género, en estos términos de educación para esta civilización, creo que estaban muy definidos los roles de género, pero si quieres dame 2 segundos y miro mis notas y te digo exactamente, dame 2. Dame 2. ¿Qué tipo de sacrificios hacía? Okay. Pues imagínate, como te decía, si ellos decían que si no había, la sangre no llegaba al suelo, entonces el dios Sol se iba a molestar y iba a llenar la tierra de oscuridad. Entonces, digamos, ellos también eran característicos por hacer varios sacrificios humanos también. De hecho, es que creo que, digamos, en términos de las pirámides que ellos tenían, ellos hacían rodar cabezas hacia abajo de o sea, los degollaban, es que eso suena muy creepy, pero les quitaban la cabeza y hacían que la sangre corriera a través de las escaleras y llegara hasta el suelo, como toda esta cosa de la ceremonia hacia el dios Sol. Profe, eso es como la película del Apocalipto, ¿no? ¿No se lo ha visto?
No, creo que sí sé cuál es, pero no me la he visto, perdón. Es clásica, profe. Sí, entonces, a Estefanía creo que fue la que me preguntó. Entonces, sí, ¿te acuerdas lo que te dije de los roles de género? Digamos, para la educación, aquí era muy importante porque la educación era importante, aunque, digamos, había diferencias según el género. ¿Sí? Entonces, digamos, para los varones habían dos tipos de escuelas, el TEPOLC y bueno, habían dos tipos de escuelas, dejémoslo ahí. En el primero se estudiaba en la escuela, pero se iba a dormir a la casa por las noches, y el segundo era una especie de internado que se reservaba casi para los nobles. Entonces también había roles de género y había roles de clase. Y como les dije, los roles de género, en cambio las mujeres eran educadas en casa para realizar las tareas del hogar. ¿Sí? Entonces, en resumen, había roles de género, roles de clase, los hombres podían educarse, era obligatorio educarse. Digamos que ahí dentro de ese rango también habían unas diferencias de clase. Los ricos, sí, desde tiempos inmemorables, sí, sí. Entonces los ricos iban a un internado que se llamaba Calmetac, y mientras, pues, los que no pertenecían a la clase noble, pues más que ricos, a la clase noble, se iban a la escuela, pero era una escuela que más bien era como diurna, ¿sí? Sí, que se estudiaba en el día y se iba a la casa por la noche. Y pues las mujeres en la casa cumpliendo sus roles de género que estaban establecidos para esta época. Como que estaba un poquito, o era igual, ser hombre o mujer, como que a los hombres sí los machacaban, o Pues, también a las mujeres también eran con sacrificios y demás. pues es que, digamos que si no estoy mal, los sacrificios eran para esclavos, pero, oye, qué pregunta tan interesante. De hecho debería ser Porque pues algo. ahí yo digo, pucha, las dos eran malas, pero al menos siendo mujer, pues te quedabas en la casa, ¿sí? Pero No era más. no, de hecho sería algo chévere investigar cómo los roles de género estaban establecidos en los sacrificios, pero creo que si no estoy mal, digamos, los sacrificios eran solamente destinados para los esclavos, o sea, los pueblos conquistados por ellos a través de las guerras. Me imagino que una esclava pues también podía ser mujer y por ende también debía ser sacrificada, pero que yo te diga exactamente que es, no, me corchas. No estudié si los sacrificios eran, como que no es de mi tema de interés mirar a quién le quitaban el corazón o no, pero se los debo. Entonces, ¿alguien nos me preguntó algo, además de la educación? ¿No? Ok. Entonces, ¿Cuál es la mortalidad? ¿Como qué años se morían en esa época? amigos, pues no sé, calculemos, digamos, tú naces y teniendo en cuenta las enfermedades de clima tropical y teniendo en cuenta los trabajos forzados, pues tampoco es que tenga estudios en demografía, ¿no? Pero sí. ¿Tus 30? No, dependía si los Escuchar, entonces, lo que me parece interesante porque digo, ¿a qué edad se tenía que graduar? Entonces, y dije, de hecho, morir? digamos, en la economía hay una franja de la economía que se llama historia económica, que de hecho es una parte muy interesante para los, no sé, ¿qué quieres estudiar, Sara? ¿Quieres estudiar ingeniería o quieres estudiar como algo así de esto? Geología o biología. Bueno, Sí. no. Pero bueno, total, al que alguna vez le interese la economía, de hecho hay una rama de la economía que se llama historia económica o historia del pensamiento económico, que habla sobre todo eso. De hecho, hay una cosa que se llama la curva de ingresos marginales, que les debo el nombre del autor, pero que el tipo lo que hacía era mirar todo eso, digamos, la edad, hasta cuándo iba a vivir, si digamos el margen de edad hasta cuándo iba a vivir era suficiente con los recursos que existían, pero la verdad, pues te lo debo acá, no sé hasta qué edad iban a vivir, me imagino que los 30, no sé.
Yo tengo una pregunta. Listo, listo. Con respecto, digamos, al ámbito de la medicina y eso, ¿tenían avances? Sí, digamos que, digamos, todo lo que se conoce actualmente como medicina, no sé, homeopática, o sea, creo que si no estoy mal, sí, sí, sí. Sí, medicina natural, medicina homeopática. Y de hecho, digamos, las enfermedades, o sea, sí, había enfermedades de clima tropical, pero también en general, digamos, las enfermedades por las cuales murieron los indoamericanos fueron las enfermedades que traían los españoles de Europa. Y digamos que, digamos, yo podría decir que uno de los avances médicos que también tenían ellos era la limpieza. Digamos que algo que a mí me enseñaron en el colegio y que yo pues no sé, eso se ve repetitivo en todas las lecturas que uno vaya a encontrar, era que, digamos, los españoles traían a sus ratas y ellos pues tenían, de hecho, muy pocas rutinas de limpieza. En cambio, digamos, aunque aquí estaban los indígenas en la selva y esto, digamos, ellos tendían digamos, a tener otras rutinas de limpieza que les evitaban, no sé, tener rubia, sarampión o cosas así. Entonces diría que eso era un avance en comparación con los otros continentes, ¿no? Además piensa, por ejemplo, en Europa, digamos, la cantidad de ropa que usaba esa gente para ocultar el olor. No sé si ustedes, de hecho, una vez se popularizó hace poco como una lectura de por qué las mujeres utilizaban faldas tan grandes en Europa para esas épocas, y era que como no había agua, o sea, utilizaban esas faldas para ocultar el olor, ¿sí? Porque no se bañaban y ¿sí? Entonces esas faldas lo hacían era para ocultar el olor. Ahora imagínate entonces la ropa que utilizaban los indoamericanos, era poca, por ende pues como que no había forma de guardar ese olor. O sea, son como cosas que uno ya, sí, exacto. Y, digamos, tenían fuentes de agua más cerca porque ellos digamos, por ejemplo, Tecnocitlán se creó a través o alrededor de un río, del río Texcoco. Entonces, digamos, tenían fuentes hídricas más cerca, entonces tenían formas de crear sus rutinas de limpieza mucho mejor que en Europa, donde, digamos, no sé, por ejemplo, en Londres el río Tames o cosas así estaba sucio o no tenían acceso a las fuentes hídricas que les facilitaran tener unas buenas rutinas de limpieza. Entonces, ¿va a seguir? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, pregunta. ¿Usted sabe si el dios Kukulcán era dios del viento o de la lluvia? No me acuerdo. ¿El dios cómo? ¿Bubulcán? ¿Cómo? No te sé ni Kukulcán o Bubulcán. Hola. Pues no, si me dijiste que el agua de la lluvia, yo diría que de la lluvia, ¿no? Porque ellos más que todo estaban pues no sé, pues más siguiendo la idea de que ellos intentaban darle respuesta a los fenómenos naturales que ocurrían. Digamos que la lluvia era una forma de adoración más precisa, aunque digamos que para las diferentes civilizaciones cada nombre iba cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, Quetzalcóatl tenía otro nombre antes para los mayas. De hecho, es que Quetzalcóatl es más propio de la cultura que les voy a hablar ahorita, de la cultura de la cultura tolteca, ¿sí? Más que de la cultura azteca. Y es que ahorita lo que les voy a decir de la cultura tolteca, como mírenlo todo como una serie de secuencias, la cultura tolteca termina siendo como un brazo de la cultura azteca, ¿sí? Y antes Quetzalcóatl tenía otro nombre. Pero no sé, pero no te escuché bien la pregunta. Entonces voy a seguir. Bueno, entonces, listo, entonces hablemos de la cultura tolteca. Entonces, lo básico es una cultura mesoamericana precolombina, y como les dije, digamos que la palabra ha sido usada de diferentes formas en estudios mesoamericanos,
por diferentes estudiosos que lo que intentan decirnos es que o sea, lo que intentan discutir, digamos, los estudiosos es si verdaderamente los toltecas fueron una civilización propia, independiente como tal, o si más bien fue una civilización, o más bien como una civilización mito producto de los aztecas o otras civilizaciones de la región. Entonces, digamos que eso es un debate interesante porque quieren saber si, digamos, esta civilización, esta cultura se puede enmarcar en una cultura independiente como, no sé, la cultura maya, o si sigue siendo un brazo o mejor dicho, una mezcolanza de todas las culturas que anteriormente les nombré, ¿sí? Hablando de la religión, su religión fue panteísta, digamos que la figura divina más característica de ellos era Quetzalcóatl, el dios serpiente, y algo importante y que se tiene que destacar es que ellos, a diferencia de todas las tres que les he nombrado ya, sí, eran panteístas, pero no eran politeístas, ellos eran dualistas. ¿Qué quiere decir? Que solamente tenían dos figuras divinas. Entonces, digamos que Quetzalcóatl representaba el bien y Tezcatlipoca representaba el mal. Bueno, acá lo importante, otra vez yo con los nombres estos, es que diferencias que estos tenían un sistema dualistas, que es un sistema dualistas como el de la cultura católica, cristiana, Dios y el diablo, y el cielo, infierno, esto. Una pregunta ahí, tú mencionaste que en uno era el dios serpiente. Sí, Quetzalcóatl. Ajá, ¿y el otro? Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Ese es el dios del mal. Lo que les digo, si ustedes quieren trasladar esto a un ejemplo que vimos hoy el día, entonces Quetzalcóatl era el bueno, Dios, Jesús, sus derivados, y Tezcatlipoca era el diablo, el demonio, el mal. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, digamos, no sé, hablándoles más acerca de Quetzalcóatl, porque, digamos, cuando yo pues, presenté el ICFES, de hecho, me pusieron fue una lectura de él, pues que fue lectura crítica, ¿no? Pero bueno, no sé, qué cosas básicas de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era uno de los dioses principales aztecas, era representado por una serpiente emplumada, que se sacrificó por salvar a los aztecas, que se fue en el exilio con el malo. Y ya como para, en resumidas cuentas, terminar con el tema de la religión, entonces, una vez más les digo que la religión formaba parte importante de cada momento de la vida de estos pueblos. Entonces, digamos que tanto las conquistas se hacían en nombre de estos dioses y en sus nombres también se realizaban sacrificios humanos. Y con, digamos, la sangre de estos sacrificios se alimentaban a los dioses, ¿sí? Que los dioses pedían sangre humana. Entonces, digamos, si traslapamos estos siglos después y miramos las cruzadas, otra vez, conquistas que se hacen en nombre de la religión, ¿sí? Son contextos diferentes, pero cosas que se pueden traslapar y que se pueden mirar como, oh, ok, analizo y veo que esto tiene algo de parecido. Entonces, con estas cuatro, terminó las culturas mesoamericanas, que son las que estaban en Guatemala, Honduras, México, como más hacia Centroamérica, ¿sí? Y ahora la cultura inca es... ¿Profe? Señor. Yo tengo una pregunta. Sí. Los líderes de ellos, cuando morían, ¿qué tipo de rituales hacían o qué ceremonia o qué? Sí, bueno, ¿qué hacían con los grandes líderes que morían? Pues digamos que yo pues estuve leyendo, también haciendo una investigación de los sacrificios, ya que veo que les gusta, la gente pide sangre, entonces digamos que decían que parecía, de hecho otra vez vuelvo a traslapar y a comparar civilizaciones, de hecho
paréntesis, mi especialización en ciencia política es política comparada, entonces yo me dedico al estudio a comparar todo, ¿sí? Entonces, digamos ustedes bien saben, digamos que en las civilizaciones egipcias, digamos, a las momias mataban a sus esclavos y y los mataban con ellos para que los acompañaran al otro lado. Igualmente, digamos, en estas civilizaciones, cuando se moría un gran rey o algo así, mataban a un número de esclavos, los sacrificaban como ofrenda para que los ayudaran a cruzar al otro lado, ¿sí? De hecho, eso se los dije con la civilización maya, si no estoy mal, que yo les dije que ellos normalmente no solían sacrificar humanos todo el tiempo, todos los fines de semana, sino naturalmente sacrificaban animales pequeños, y cuando eran así cosas grandes como la muerte de un rey o el festejo de una nueva cosecha o el inicio de un nuevo ciclo de cosecha, se mataban seres humanos. Digamos, algo de comparación en términos de los sacrificios, los aztecas eran muchos más violentos que los mayas. De hecho, digamos, los mayas se caracterizaban por ser los eruditos, los que inventé el calendario, pues, los números, las matemáticas, todo. Ellos eran los eruditos y los aztecas eran los violentos. Así, como los guerreros, los músculos. ¿Sí? Y los aztecas, los mayas como más cerebro, ¿no? No estoy diciendo que los aztecas eran brutos, ¿no? Los esclavos se sentían honrados cuando los sacrificaban, no sé, habrá que desenterrar a uno y preguntarle, porque pues, no sé, no, mentira, María, perdona, pero, no sé, diciendo que los aztecas son brutos. No me malentiendan, estoy diciendo que digamos, de hecho, esa palabra tan fea, bruto. No, de hecho, es que más que todo, ellos, bueno, más petico. No, que digamos que la característica principal de los mayas, todos eran pueblos guerreros, ¿no? Porque como eran imperios, entonces la conquista, y para esa época, entonces el ejército, o unos se dedicaban a la agricultura, u otros se dedicaban a pelear, o las mujeres en la casa, ¿sí me entienden? Entonces, digamos que mientras unos desarrollaron más unas cosas en sus civilizaciones, por ejemplo, los aztecas quisieron desarrollar eso más en sus civilizaciones como la militar, los mayas decidieron desarrollar más su parte académica, ¿sí? Pero pues no es que uno sea más que el otro, sino que esas dos cosas los caracterizan. Es como actualmente, no sé, hablemos de política internacional de hoy en día. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ¿alguien sabe qué es Kuwait? ¿No? ¿Nadie? Kuwait, ¿no? Eso es como una moneda. Me suena demasiado. No, Bueno, Kuwait A mí me suena como una moneda. No, Kuwait, que es un país chiquitico, es un chiquitico, y queda por los lados de China, hacia allá, ¿cierto? Ese país es muy chiquito, pero tiene unas inmensas, sí, tiene unas inmensas reservas de petróleo. Mejor dicho, allá, por ejemplo, ¿quién ha levantado la mano? Juan López, que hable Juan López, no sé, ¿cómo esto? Me callo yo y que hable la persona. Juan López, ¿fue por error? Ok. Entonces le seguía diciendo, entonces, por ejemplo, ese país es muy chiquito y no tiene otras cosas porque él es como China lo tiene así súper acosado. Entonces, digamos como que la característica principal de Kuwait es que tiene muchas reservas de petróleo y él construye su política exterior a través de lo que él tiene, que son muchas reservas de petróleo, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, qué sé yo, Noruega, vamos a poner Noruega. Entonces Noruega, digamos, en términos de comercio exterior, se conoce por el salmón noruego. Entonces, digamos, yo dedico mi vida y dedico a crear innovaciones en la pesca porque yo tengo mucho salmón, mientras que Kuwait tiene mucho petróleo, entonces él se va a dedicar al petróleo. Entonces, más o menos es esto. Si yo como quiero dedicarme más a la guerra porque tengo muy buenos guerreros, pues me voy a caracterizar por ser un guerrero, ¿no? Y si yo, pues, me gusta estudiar, me gustan los números, me gusta la astrología, pues me voy a dedicar a eso, ¿sí? Entonces eso hicieron los mayas, eso hicieron los aztecas. Pero bueno,
breve paréntesis de política internacional. Y aprendimos hoy que es Kuwait. ¿Saben qué es Timón Oriental? A mí me costó mucho aprenderme todos los países. Es como una isla también que tiene el resto de petróleo. Para los que les interesan esos temas es bastante interesante. Como el petróleo y la guerra por el petróleo. Es uno de mis temas de estudio. Pero bueno, volvamos a lo que es. Entonces, ya hablando de lo que son las civilizaciones andinas, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio yo les hice una separación entre las civilizaciones andinas y las civilizaciones mesoamericanas? Bueno, entonces esta civilización inca, digamos, es como resultado de unas migraciones que venían desde Centroamérica, se ve mi flecha, ¿no? Desde por acá esto hasta acá, todas estas migraciones, y dieron como resultado el nacimiento del imperio inca, ¿sí? Entonces el imperio inca, ese también es un imperio de conquista, ¿no? Igual que las aztecas son imperios de conquista. Entonces el imperio inca, entonces resumen rápido, olmeca y maya, comunidades como esparcidas, azteca e inca que les gustaba colonizar, ¿sí? Bueno, es conquistar, no colonizar, conquistar, perdón. Y listo, entonces este imperio empezó siendo muy pequeño, pero a partir de 1940, bajo el reinado de Pachacuti, es un rey inca, comenzaron los incas su proceso de conquista hacia los demás pueblos. Esta expansión fue rápida porque, digamos, no sé, del nacimiento a la cúspide de los incas, digamos que hubo muy poco tiempo de diferencia. ¿Qué más les puedo decir sobre eso, sobre los incas? Es que me puse a hablar del otro y ya. Entonces, no sé, la capital del imperio inca, la capital donde se gobernaba todo y se daban todas las órdenes era Cusco, lo que es en el actual Perú. Y digamos, esta expansión, mírenlo así, empiezan desde Cusco y luego se desarrolla a lo largo del Océano Pacífico y los Andes, que cubre toda la parte occidental de América del Sur. De hecho, una pregunta, qué pena interrumpirte ahí. Eso tendría que ver entonces con la construcción de Machu Picchu, ¿no? Sí, exacto. Entonces, digamos, lo importante, digamos, de los imperios en esta época era, digamos, construir tierras y crear, en términos de arquitectura, crear grandes templos que entre fueran más altos podrían llegar a ser más cerca a su Dios, y entre más grandes y más creativa es la arquitectura era como darle un regalo a los dioses, ¿sí? Entonces, digamos, por eso fue que y de hecho, digamos, los incas son bien reconocidos por crear estos círculos de cultivo. No sé si han visto fotos, les hubiera pegado una foto. Pero es una forma de agricultura que de hecho se utiliza hoy en día en las tierras muy frías para cultivar papa. Sí, que son como unos círculos de cultivo. No tengo fotos. Pero sí, pero entonces digamos, si ustedes logran ver acá un poquito, no sé si se alcanza a ver en la foto chiquita, que alcanza a llegar incluso hasta Colombia. Entonces digamos, en el momento de cúspide del imperio inca fue tanta la expansión territorial, kilómetros de tierra que alcanzó a tener Cusco en su dominación, que alcanzó a llegar hasta Colombia. Pero como ustedes saben, digamos, ¿cuál fue una de las razones por las que el Imperio Romano cayó? Mucha tierra. Ellos conquistaron mucho y era muy difícil tener tanta tierra bajo el control de un emperador. O sea, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Y esto a la larga fue lo que les pasó. Entonces, hablando, pues, haciendo otro paréntesis, hablando de su organización política, digamos, aunque era un imperio, digamos, su organización política y militar fue una de las cosas que sorprendió a los españoles. Pero pues, como les digo, más que por la mano de los españoles, digamos, la fragilidad de este imperio se dio debido a que, como con los aztecas, los pueblos que eran sometidos por el imperio inca se sintieron ya muy subyugados por el líder déspota que se creía Dios y que entonces cobraba muchos impuestos y otra vez el amigo de mi enemigo, lo que ustedes dijeron,
y otra vez se unieron con los españoles y vamos a derrocar a los incas, porque vieron una oportunidad para liberarse, pues más que derrotarlos es como para liberarse de ellos, ¿sí? Otra vez era un estado teocrático, no sé, algo de destacar, que era que digamos, el emperador inca decía que él era hijo del dios, del dios sol, que él era un sol, ¿no? Que era un mini sol. O sea, el tipo no aspiró a otro dios más chiquito, sino dijo, no, yo soy hijo del dios sol, el más importante. Algo a notar era que, por ejemplo, a diferencia de las otras civilizaciones, ellos tenían, digamos, un consejo. O sea, como que la balanza de poder estaba mejor administrada, o sea, no era como, sí, era un emperador y claro, y déspota y todo lo que quieran, pero pues él tenía un consejo que ayudaba, entre comillas, a la balanza de poder. El consejo, pues digo entre comillas porque el consejo no tenía pobres, o pues de clase baja, sino eran solamente nobles y sacerdotes. O sea, era como lo mismo y nada, pero pues vale mencionar eso. No sé, ¿qué otra cosa acerca de esto? No sé. En términos de arquitectura, que alguien me preguntó, ellos fueron muy reconocidos también solo por la agricultura, sino porque como tenían tanta extensión de tierra, necesitaban crear caminos para transportar su ejército. Entonces, pues ellos conquistaron y también crearon rutas de fácil acceso en toda esa parte andina del territorio americano. Y pues para el recambio de animales y el comercio y todo esto. Hablando, no sé, de impuestos, pues todo pueblo que estaba bajo el manto subyugo, pues de la mano del emperador inca debía entregar ya sea plata, pieles, sí, digamos que eso es todo lo que les puedo decir del Estado. No sé, hablando otra vez de religión, era un Estado politeísta. Entonces, y algo interesante de aquí de por qué es politeísta, más que porque sí adoraban a muchas deidades de la naturaleza, era porque como el Estado inca estaba conformado por muchas etnias, o sea, porque fíjense la extensión de tierra, por muchas etnias y muchas comunidades, entonces en cada etnia iba a existir muchos dioses, mini dioses, entonces por eso eran politeístas, ¿sí? Porque era un estado conformado por muchas cosas, por un reguero de vainas, entonces no iban a tener un solo dios. Pero pues digamos que no eran muy diferentes, no eran muy heterogéneos, digamos algo que los podía unir era que ambos creían en la existencia de la Pachamama, adoraban a la tierra y a Viracocha, se llamaba para ellos el dios creador. Y ellos dos eran los dioses más como importantes para el imperio inca, la Pachamama, que era pues todo lo en relación con la tierra, y Viracocha, que era el dios creador. Y junto al dios Inti, esos tres, Inti, Pachamama y Viracocha. Inti era el dios del sol, que era muy importante, como les dije al principio. Y ya, ¿entonces alguna pregunta de esto? Señora, No, Qué señora. chévere tu bigote, Oscar. ¿Tú tienes el pelo largo o es una colita? No me explico. ¿Así? Qué interesante. Me gusta el estilo de la gente así, atrevida. Se atreve a romper los esquemas. Bien. Bueno, ya, para acabar y ya conclusión gigante ya de todo, que ya deben estar cansados de mis referencias baratas. Lo que podemos decir a modo de conclusión es que los aztecas y los mayas, característicos de la región mesoamericana, y los incas de la andina desarrollaron sociedades urbanas, como pudimos ver. Y como hemos visto en
en fotos y como hemos de saber, que crearon centros arquitectónicos bastante reconocidos, ¿sí? La agricultura era algo muy importante para estas sociedades, porque digamos que su arquitectura, o sea, lo que ellos construían también estaba enfocado a volver eficiente la agricultura para ellos. Y que algo importante también es que sus sociedades estaban fuertemente jerarquizadas, eran estados teocráticos, politeístas, panteístas, aunque hay sociedades que no eran politeístas sino dualistas, como la tolteca, pero pues otra vez estaban fuertemente jerarquizadas, no, rey, sacerdote, nobles, esclavos, artesanos en la base de la pirámide. Eso es bien importante, la jerarquización en esas sociedades. Los guerreros y los sacerdotes conformaban un grupo de privilegio en estas sociedades y podían ejercer poder, no solamente el que sus no sé, sus funciones básicas como ser religioso, estar armado, ¿no? Sino ellos también podían ejercer poder político. No sé, pues ya les dije lo de los teocráticos, y ya, y otra vez más que hablando de arquitectura y lo chévere es que digamos que las ciudades se construyeron alrededor de los templos, que los templos ceremoniales eran un factor importante a la hora de la construcción de estas civilizaciones, porque una vez más, como ser un estado teocrático, la religión jugaba un papel muy importante porque era una forma de llenar vacíos y de explicar fenómenos. ¿Sí? Y ya para finalizar, ya cerrar y darle la entrada al periodo prehispánico o al periodo de la conquista española, las únicas civilizaciones urbanas que lograron persistir hasta la llegada de, como imperios, fueron la azteca y la inca, que fueron las únicas dos que lograron sobrevivir como tal hasta la llegada de los españoles y que ya en la periodo de conquista pues terminaron de degradarse. Porque como les decía, pues la Maya seguía existiendo como comunidades pequeñas, pero como no un estado unificado. Y ya, esto es como un concepto gráfico clave, por si se preguntan qué era Mesoamérica y Andino, si lo dejé muy rápido. Y ya, eso es todo. Yo no sé hasta qué horas va la clase, 1:30, ¿no? ¿O una? Ah, me pasé, perdón. Pero nada, eso es todo. La cámara un momento. Yo no, pero yo soy calvo. ¿Quién es calvo? Javier. Pero calvo como quién, como el del transportador o como John Josina, sí. Pero no sé, ¿alguna pregunta, queja, comentario, pregunta, no sé, de lo que estudio, quién soy, o de la clase, o si ya se quieren ir, chao, que almuercen. Tú en la clase, si voy a averiguar lo de los sacrificios, estuvo chévere. Y Javier, prenda la cámara. Ah, sí. Sí, estoy toda magullada. Ah, gracias. Ya está. ¿Y qué tan largo tienes el pelo? ¿Cómo están las costillas? Yo tuve un profesor de matemáticas en el colegio que él tenía el pelo así y se lo hicieron cortar. Sí, el tipo era metalero, no sé, rockero, tenía una banda de metal, no sé, no me acuerdo. Y pues yo hice mi bachillerato en Villavicencio y el tipo era de Bogotá, de hecho estudió matemáticas en la Nacional. Y pues pasar de Bogotá, que es una sociedad, pues la capital, más abierta, más a un colegio en Villavicencio, oiga, tampoco es el campo. Oh, Tampoco, Villavicencio, no. tampoco. Mucho calor. No, y más, Del pueblito de Villavicencio.
exacto. De hecho, es que mira, tú tienes el cabello rosado, ¿no, Sara? Sí. Sí, Cuando estuve en 11, yo fui personal del colegio. Y yo tuve el pelo rosado, lo tenía hasta acá y lo tenía más rosado que tú. Y me hicieron quitarme el color porque 2 niñas, como una semana después, llegaron con el pelo rosado igual. Entonces me hicieron quitarme a mí el color del pelo, que porque eso no estaba bien visto y porque eso no era una representación de una estudiante del colegio. yo estaba en un colegio de monjas y a mí me pintan el pelo desde el jardín. ¿Sí? Y por suerte yo ya estoy en casa y por eso puedo. Pero allá si te cortabas el pelo pensaban que tenías problemas mentales o algo. Y yo me hice un piercing y todas las niñas llegaron con piercings. Pero ¿a quién regañaban? A Sara. A las otras, a Sara porque es del diablo, no importa. Y ya era, yo me salí de ahí porque tenían algo contra mí, regañaban a mí y ahora puedo vestirme como quiera y peinarme. No, y lo que dice Wendy de Pray for Sara, lo que dice Wendy del pelo es muy interesante. Yo pues ahorita estoy en Villavicencio, pero yo normalmente vivo pues en el Baupés, ¿no? Ahorita por lo de la virtualidad. Y allá pues la mayoría de población es indígena, de hecho el 70% de la población es indígena. Así hace mucho calor. Es indígena y tú ves a las indígenas con el pelo como hasta por acá larguísimo y de hecho ese es el tesoro de ellas. O sea, usted jamás va a ver a una indígena con el pelo corto y es como el tesoro, no se lo tocan, no se hace nada, es muy interesante. Hasta hombres indígenas tienen el pelo así. Yo. Por ejemplo, bueno, en esas películas que, por ejemplo, sacan de Sansón, creo que es, por ejemplo, él le cortan el pelo y él pierde la fuerza. Creo que así se llamaba, no me acuerdo bien. ¿Sí? El poder estaba en el... Está muy bueno. ¿Ah, sí? No sabía, la verdad es que como les dije, yo, como mi área de estudio es medio ambiente, petróleo, y como, ay, pero sí, de hecho tiene muchas cosas. Bueno, chicos, pues muchas gracias por escucharme, por tomarse el tiempo de asistir a clase. Y pues nos vemos. Chao, espero que les haya gustado la clase. Esperen, es que esta es la primera clase que les dicto. Tengo que enviarles como una encuesta, ¿no? No. Pues eso depende de cada Algunas clase. personas lo hacen, A otras veces no. sí, a veces no. Listo, bueno, nos vemos en 15 días que les voy a dictar Imperio Romano. Entonces, Sí. ese sí es severo tema. Si no les gusta, ese es severo tema. Pues ese se llama Edad Moderna y es como Imperio Romano. Y bueno, ya después la verán en 15 días. Bueno, Chao. Oiga, Nos profe, ¿cómo vemos, se llama profe. él? Chao. Profe, excelente clase. Chao. Profe, muchas gracias.